Hola, ¿cómo están? Damos inicio a un nuevo capítulo de A Su Escena, una serie de podcasts de trashumantes en donde estaremos conversando con creadoras escénicas de la Araucanía. Profundizaremos sobre sus procesos creativos, sus aprendizajes y el trabajo que realizan al sur de Chile. Aquí comienza A Su Escena. Soy Andrea Richards, actriz y directora de Trashumantes, y nos encontramos en este espacio de conversación con una actriz, amiga, pedagoga, cantora, directora de artes escénicas, Paula Mora. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy contenta de tenerte aquí. Muchas gracias por esa presentación y también por gestar estos espacios que son tan necesarios para todos los creadores. Así es, espacios de conversación, de profundizar, de conocer, así que estamos muy contentas de que estés aquí en este capítulo, quinto capítulo de conversación. Oye, ¿vamos al tiro? Derecho, vámonos al tiro. Ya, vámonos. Cuéntame, tú has tenido un recorrido por las artes escénicas que ha sido muy transdisciplinar. Cuéntanos cómo surge la alianza entre el teatro, la danza, la música y el circo. Yo creo que de busquilla, la verdad. Bueno, lo primero que yo imaginé que quería ser artístico era patinadora de hielo. Ese era mi objetivo. En el camino fui descubriendo, en el colegio en realidad, como distintos lenguajes, como el trabajo en greda, la pintura. Después un profe en el colegio me dijo, estamos haciendo una obra, ¿quieres participar? Y en esa obra era bastante corporal porque en realidad era hacerle el concierto, como la puesta en escena del concierto de una banda igual acá local que se llama Surama, que es bastante conocida. Y así empezó, pues, y ahí mi primera actuación, por decirlo así, fue súper corporal, fue puras coreografías, básicamente, y eran en teatro de sombra. Entonces, así partió todo. Y después ya saliendo de la universidad, también estando en la universidad, me invitó Marioli Torres a participar de una obra que era de danza-teatro. Entonces el cuerpo siempre presente, igual siempre he sido como bien deportista, entonces siempre era algo como una forma innata de expresar. Y ese mismo cuerpo empezó a encontrarse con experiencias, con trabajos donde era necesario otras habilidades. Y ahí en realidad lo único que yo hice como intérprete, ok, díganme qué es lo que necesitan de mí. Y así fue como en algún momento me encontré con la obra La Moli, que era de danza-teatro. Después me encontré con una obra de circo, que ahí tuve que aprender ciertas cosas de la técnica del circo. Luego, después en algún momento me encontré con la cueca, con el canto arriba de la escena. Y así fui descubriendo como herramientas también, que desde la necesidad laboral a también entender que esas herramientas habitaban en mí, que son metodologías, que al fin y al cabo la carrera también es eso, es una metodología de investigación. Entonces, constante. Y fue una de las cosas que al mismo tiempo me llamó mucho la atención de estudiar teatro, y por lo cual lo decidí. Porque me di cuenta que era una carrera que si uno lo que el escenario te estaba pidiendo o lo que la narración te pedía, tú ibas a explorar hacia ese lugar para poder narrar lo que se estaba solicitando. Y eso lo encontré muy atractivo, porque entendí que era como una metodología de investigación que constantemente era hacerte preguntas y ver cómo las respondemos y de qué manera. Y posibilidades infinitas. Infinitas. Nomenclaturas infinitas. Exactamente. Entonces eso fue para mí como algo que me cautivó mucho del teatro. Ese plus que tiene de poder, de estar al servicio de la narración, los lenguajes que uno va a poner arriba del escenario. Entonces dije ya, y ahí fue cuando me decidí, dije ya voy a estudiar teatro. Porque en realidad creo que es un arte que te permite poner diferentes herramientas, texturas arriba del escenario. Absolutamente. Oye, y ahora que hablas de texturas y diferentes formas y nos contabas un poquito que habías explorado en el circo, y dices circo y para mí es imposible no viajar a lo que fue Violeta Parra, la interpretación de Violeta Parra. En Violeta se quedó en el sur del Circo de las Máquinas.
oye, una obra que tuvo en circulación 5 años y por la que fuiste premiada en Paraguay. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue también para ti ser parte de ese proyecto tan interesante? Bueno, fue un descubrir, porque en realidad traía la complejidad de, bueno, Violeta Parra, que es una tremenda artista reconocida a nivel mundial, estudiarla mucho, porque no solamente en ella está su canto, sino que también está su prosa, su forma de decir, de cómo configura el lenguaje para poder decir lo que está pensando de una manera muy matemática, después cómo eso lo traslada a la matemática de la musicalidad, cómo con eso después ella también tuvo un rato haciendo teatro, después cómo abrió su carpa, que también está vinculada como al circo, que uno empieza a entender su proceso como mujer también, qué significa ser una mujer artista en ese tiempo ante tanta adversidad hegemónica dentro del propio gremio y también dentro de otras mujeres. Y en el sector campesino también. También, sí. Entonces, como ahí fueron varios procesos y también el circo. En paralelo estaba el que tenía que hacer ciertas figuras de circo, porque la obra era una obra de circo-teatro. Entonces, fue un proceso de mucho aprendizaje, de mucho entrenamiento. Tuve la fortuna de poder contar con mis compañeros de equipo, donde partía el director, que era Víctor Boadilla, Ángel, que era nuestro director técnico, también estaba Brian, que fueron grandes compañeros al momento de aprender circo, o sea, porque en realidad tenía 8 meses para sacar una tercera altura, para sacar una doble, para sacar un montón de cosas que yo a mis 30 años era algo que no sabía si dentro de mí estaba esa elasticidad de poder aprender tan rápido y poder sostenerlo arriba del escenario. Solo lo que nos enseñaron en la escuela en acrobacia, claro, era como... Y de hecho yo ni siquiera tuve acrobacia, porque cuando yo entré acá en la mayor la habían eliminado, y tuve como una clasecita que hizo un compañero, que es Marco Rebolledo, y que hizo una clase de tela, trapecio, como 3 meses, y eso fue mi pincelada de circo. Pero claro, como yo tenía harto, en el colegio fui bastante deportista, entonces ahí también fue como un reconectar con la elasticidad del cuerpo, con los músculos, y es muy bello eso también, de darte cuenta que tu cuerpo tiene mucha memoria, que hay veces que uno le pone mucha mente y el cuerpo recuerda solo. O sea, hay veces que tú le decías a tu cuerpo, oye, haz tal cosa, y lo va a recordar, y tú lo puedes pasar, no sé, 10 años sin hacerlo, y tu cuerpo va a saber cómo ejecutarlo. Cómo llegar al lugar. Cómo llegar al lugar. Y bueno, y después de eso ya aprendimos el circo, y en algún momento empiezas a entender cosas que las técnicas hacen que sean como opuestas. Como, por ejemplo, no sé, estar en una tercera altura y estar arriba, que con todo tu cuerpo estás contenido, apretando tu eje, porque si no nos caemos todos, y ahí tener que cantar. Y para cantar uno tiene que tener la voz más, la garganta relajada, es otra de las condiciones físicas que hay que tener. Esquizofrénico. Sí, exactamente. Entonces ahí fue también como ir aprendiendo, pues cómo hacer dialogar para la interpretación esos dos mecanismos. Así que fue en realidad para mí algo muy enriquecedor. Creo que hasta el día de hoy ha sido un gran aporte dentro de el entender los lenguajes, cómo los puedo ocupar. También preguntas que se van haciendo después, como ¿qué es el circo? ¿Qué es el nuevo circo? El circo, la diferencia con el circo tradicional, porque claramente lo que yo hice no era un circo tradicional, era un circo moderno, un circo contemporáneo, o nuevo circo también, que se le llama acá. Entonces, donde la acrobacia está más puesta para la narración más que la belleza en sí misma o la espectacularidad de la acrobacia. Claro. Entonces también ir entendiendo eso, porque igual uno se siente patúa, o sea, como a mí me pasaba, que en algún momento decía, nos tocó ir a presentar a la Convención Nacional de Circo, donde van los mejores artistas circenses del país. Entonces como que yo decía, ay, ¿cómo lo voy a hacer aquí? Y nada, pues con la pachorra de la misma Violeta fue un poco también entender eso, si al fin y al cabo los lugares se conquistan porque uno decide habitarlos, y ese es el primer gran paso de lanzarte y confiar en el proceso, porque igual eso es algo muy bello del trabajo.
Absolutamente, qué hermoso. ¿Y cómo fue el paso por Paraguay? Así cortito. Cortito, bueno, fue muy bello, como que creo que fue además para mí muy significativo, entendiendo también que muchos asocian como no sé si la palabra sea declive, pero el bajón que tuvo la Violeta a la emigración de su pareja a Paraguay, entonces también fue como eso muy significativo. Y además muy bello, la recepción de las personas fue muy amorosa, como que también ellos no habían visto tampoco tanto este lenguaje, entonces también estaban sorprendidos por la forma de narrar, entonces había muchas preguntas, inquietudes, y por otra parte como ese premio que no solamente lo recibí yo, sino que también lo recibió mi compañero Josué, que también interpretaba en la obra. Él fue bastante sorpresivo al punto de que estábamos ahí, yo me había ido a guardar las cosas porque teníamos que irnos a agarrar el bus para llegar al vuelo el día siguiente y retornar, y ni siquiera después estábamos en el aeropuerto y me dijeron, Paula, te ganaste este premio, ¡oh, qué bacán, qué emoción! Entonces fue muy, muy bello como de vivir. Qué hermoso, sí. Qué hermoso. ¿Y conocían la historia? Algunos sí, conocían la historia y otros no sabían tanto y se sorprendían. Y ahí cuando uno empezaba como un poco a interiorizar sobre quién era Violeta Parra y todo lo que generó para el país también como a nivel mundial, pues como una referente. Una referente. Sí, pues. Absolutamente hermosa. Violeta, que estás en el cielo. Sí, hermosa Violeta. Oye, y ahora vamos a ese lugar que es propio, tuyo, sí. Es que construiste, que fue tu compañía, La Barbarie. Donde has dirigido. Cuéntanos cómo fue ese proceso, esa creación de ese colectivo. De ese colectivo. Pero yo, entre lo agradecida de la vida, en realidad, como de que siempre me habían invitado a participar de procesos, en algún momento dije, parece que tengo ganas de yo guiar el proceso. Y eso también fue un poco dado porque hice clases, entonces en esas direcciones de elenco, ciudadanos, uno va como comprendiendo un poco qué quiere decir, hacia dónde quiere guiar un proceso, cómo quiere guiar un proceso. Entonces dije, ya, ¿sabes qué? Voy a postular, ya. Y me llegó mi hora. Así que vamos a afrontarla. Y bueno, y ahí partió el 2019, después estamos en toda esta gira de Violeta. Y ahí me encontré por un trabajo, conocí a alguien que nos llevamos muy bien y ella era la productora del trabajo, que es Susana. Y le dije, ya, trabajemos juntas. Trabajamos también, que ya trabajemos juntas. Y así empezamos a postular, buscamos yo el circuito de personas con las que había trabajado. Empecé a decir, ya, sí, esta persona para este papel. Empecé a buscar como en qué tema, porque también uno dice, bueno, ¿qué voy a poner arriba del escenario? Y ahí llegó a mí la historia de Calfumalén, que es de la cosmovisión mapuche, que en realidad es un espíritu protector que en realidad lo que dicen algunos escritos es que se ha recopilado que muchas veces se había presentado Calfumalén por medio de los sueños a niños. Y ella se presenta para, de alguna otra manera, decir que se está perdiendo la cosmovisión, no los rituales, pero la forma de llevar la vida. Entonces, de eso le hicimos un cruce, que era con la historia de Boyeco. Hicimos dos cruces. Por una parte estaba Calfumalén y por otra parte estaba la historia del basural de Boyeco, que es un basural muy significativo en nuestra comuna, ya que fue un basural que tuvo alrededor de 20 años de lucha para que el basural saliera de la comunidad, porque para los espectadores, resulta que ese basural llegó a la comunidad de Boyeco en los años 90 sin que le avisaran a la comunidad. La comunidad solamente un día se despertó y empezaron a ver que entraban camiones a un recinto, a un campo, y empezaban a botar basura. Qué terrible. Terrible. Entonces, como en todo eso fue una lucha ardua, que la lucha la comenzó, de hecho, el papá de la señora Teresa, que nosotros tuvimos la fortuna de poder conversar con la señora Teresa. Ella nos contaba de cómo fue la lucha para su papá, cómo ella la continuó con la comunidad también.
y cómo pudieron también lograr que esa lucha finalizara en que el basural se retiró de la comunidad. Pero eso trajo igual harto ruptura, como dentro del sistema organizativo de la comunidad de Boyeco. Porque cambiaron las formas de poder trabajar, porque ellos trabajaban su tierra y vendían las cosas que la tierra producía, pero ya la tierra no había napa subterránea, llegaron perros carroñeros y estos perros por ende se comían los animales, entonces tuvieron que salir a trabajar a Temuco, dejando los campos solos. El mismo basural hacía que habían personas que andaban arrancando de la ley, que se fueran a resguardar al basural, entonces todo el sistema de vida toda la cambió. Ruptura de un ecosistema y una comunidad completa. Entonces dijimos, bueno, ya agarramos esos dos temas y dijimos, ya, ¿cómo los entrelazamos? Y el punto fue en que el Viaje Azul, que fue la primera obra que hicimos, la hicimos en pandemia, salió el proyecto, todos contentos, pandemia, todo encerrado. Ya bueno, sí, ¿cómo lo hacemos? Yo además era la primera obra como de dirección profesional, entonces decía, no, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a dirigir a la gente enferma? Claro, y además que también hay un punto en que uno dice, ¿cómo transformo la idea? Porque también es de alguna manera como varias de tus ideologías o de las cosas que tú pretendías o los lenguajes que querías trabajar, como renunciar a eso. Entonces también es un poco renunciar a tu ímpetu, a tu resultado, a tu sentir. Y bueno, ahí por suerte el equipo, había un muy buen equipo, entonces el trabajo en un principio fue en torno a de manera online, entrenamientos online, por mientras alcanzamos a hacer el proceso sí de investigación, porque siempre trabajamos como en esa metodología, que es un proceso que armamos mesas. Entonces, por ejemplo, había cosas que nosotros sabíamos que teníamos que consultar, porque en realidad esas mesas no es que nosotros las armemos entre nosotros cerrados, sino que tratamos de invitar a otras personas o nos dedicamos a investigar. Y en este caso invitamos, por ejemplo, a la mesa de Cosmovisión a Margarita Canillo, a la señora Teresa. Después había otro proceso que era la mesa en torno a la temática de la basura. Ahí invitamos a Alejandra Parra para conversar con ella, que ella también había apoyado su proceso. Entonces un poco fue de recopilatorio. Y eso bonito eso de las mesas, interesante. Sí, porque en realidad abre conversación y de alguna otra manera te permite recaudar conversación que es del propio territorio, no en los supuestos, en lo que yo leí, sino exacto, que además de recaudarla de primera persona, como que igual eso es distinto leer un relato a que la persona que lo vivió te lo cuente, porque es mucho más rico, se ve más lleno de imaginario también. Entonces, desde ese lugar, después empezamos estos entrenamientos de manera online y llegó un momento en que ya empezó todos a poder como liberarse un poquito, ya se pueden juntar 5 o 7 personas y como el equipo base éramos 5, ya nos juntamos, vamos. Y así nos empezamos a juntar y la obra al final terminó siendo estrenada el año a finales de 2021. Claro, el proceso se alargó un poquito más porque partimos en abril del 2020 por el tema de la pandemia, se alargó y pudimos presentar a finales de 2021 y en realidad fue un proceso que estuvo harto lleno de la búsqueda del gesto, que son formas en las que a mí me interesa trabajar, pues como que siento, porque como también mezclamos circo, música, danza y teatro, entonces yo pensaba de qué manera tú puedes hacer que no te quede como la acrobacia que aparezca, que el baile aparezca de la nada, sino cómo tú puedes hacer que todo eso se conjugue en una narración corporal, donde la palabra aparezca porque hay una necesidad urgente de decir, pero porque está contenida en el cuerpo antes. Entonces ahí nos sirvió como para ir haciendo ese lenguaje, ir descubriendo cómo trabajar todos los lenguajes en conjunto, no que se vea ahora viene el circo, ahora viene la música, que igual es algo difícil. Claro. Yo creo que hasta el día de hoy estamos en eso. Sí, es como cuando estás con la técnica y que la técnica no se devele ante lo que está sucediendo, ¿no? En la escena. Sí, eso es un gran reto. Creo que
como tanto desde la dirección, porque hay veces que uno igual de repente se cega en ciertas cosas, como y abrirlo, y también en el diálogo en el intérprete de cómo conjugar tantas técnicas distintas, porque hay veces, como te comentaba anteriormente, van en sentidos opuestos. Un festival esquizoide. Sí. Sí. Sí, bueno, ahí dicen que hacer teatro o arte escénica es como cruzar una calle en rojo, leyendo el diario, Sí. comiendo chicle, tomando café y fumándote un cigarro, no sé. Como en los aviones a la Torre Gemela, como decía. Sí, sí, es verdad. Oye, qué hermoso trabajo y qué hermoso, bueno, para quienes no conocen la compañía La Barbarie, continúa el trabajo, continúan nuevas creaciones, Sí. Viaje al Sur, Sí. después vino Maestranza, que Maestranza ya es un proceso donde se unieron más integrantes. Es un proceso que habla sobre el Alzheimer, esa es como la temática de la obra. Es una idea creativa de Josué, en este sentido como hicimos esa aposta. Él nos compartió muy amorosamente esta idea, donde trata de un hombre que se llama Pedro y que trabaja voy a contar un poco, que trabaja en los ferrocarriles, es ferroviario, y que se le empieza a develar este Alzheimer. Y en conjunto con eso mezclamos otra temática, que es la temática de que Pedro además es homosexual. Entonces, de alguna otra manera, en el estudio, porque aquí ya fue más trabajo de mesa, no hicimos tanto conversatorios, sino que fue más investigar. Uh-huh. Entonces nos dividimos en 5 grandes temáticas. Por ejemplo, partimos hablando del tema del Alzheimer, y entonces estaba qué pasaba con el Alzheimer a nivel del lenguaje, porque ahí hay varias como denotaciones que y para el intérprete es bastante rico de poder como indagar un poco ahí. Después entramos como qué pasaba a nivel neuronal con el cerebro. Después estaba el tema de qué es la homosexualidad. Después estaba la siguiente pregunta, ¿qué es la conciencia? Que es como que están muy al ladito. Y así ahí estuvimos como 2 meses, donde hicimos exposición entre nosotros, preguntas, todas estas cosas. Me encanta. Y que ahí era un momento de nutrir. Y después de eso ya nos lanzamos y entre medio también entrenamientos, porque es como que algo cuando uno trabaja con el cuerpo no puede parar. No puede dejarlo. Y después ya de eso nos lanzamos a un proceso más investigativo corporal, donde lo primero que hicimos fue como maestranza, que era como lo más concreto que teníamos. Y hagamos una frase sobre trabajo en la maestranza. Ya, entonces cada uno aportaba un movimiento. Y ahí se armó la primera frase. Y esa frase después nos la armamos, estuvimos como una semana armándola, ya salió todo bien, después trabajar en canon y así diferentes metodologías, y después de eso nos la volvimos a visitar como, no sé, en 4 meses después, porque apareció el momento donde tenía que ir la frase. Y así fuimos haciendo como varios feedback entre lo que pasaba en el proceso creativo, en el momento de habitar la escena, en el momento de seguir directrices, improvisar, en conjunto con esta primera escaleta que compartió Josué sobre la narración de Maestranza, y ahí fuimos desarrollando un guión. Entonces, después de cada sesión, nosotros lo que hacíamos, yo con Valentina, que era mi asistente de dirección, que era en conjunto trabajamos en realidad, íbamos y empezábamos a digitalizar todo lo que habíamos visto y a empezar a ordenar como todo lo que había sucedido en el ensayo. Entonces igual era el dramaturgismo, exactamente, sí. Así que ahí fue como un proceso bastante intenso, porque en ese proceso se propuso que también cómo hacer que aparezca el líquido que se seca de tu mente, porque al final la mente hace que se vuelve como una pasita, y eso hace que cómo ese líquido se pierde, o sea, ¿por qué Pedro pierde ese líquido? ¿Por qué Pedro le aparece esta enfermedad? Y en algún momento comprendimos que también según la biodescodificación y otras áreas más como holísticas, de pensar las enfermedades, también el Alzheimer es una enfermedad que es como que yo niego lo que estoy viviendo. Cualquier situación de mi vida yo no la quiero aceptar. Entonces, como la niego, me empiezo solo a borrar. Entonces nosotros nos agarramos un poco de eso para decir, bueno, Pedro Ferroviario, la obra ocurre como en 1960, 62 por ahí, entonces donde claramente decir que tú eras homosexual era algo mucho más
impensado, creo yo. Claro. Entonces, Eran unas cosas raras. claro, sí, pues, exactamente. Entonces, como eso mismo, como nunca expresarte como persona, hace que tú te empieces a secar. Eso, entonces por ahí fuimos de a poco como abriendo mundos imaginarios de cómo una situación, un contexto o una decisión de vida de no asumir lo que tú llevas dentro te puede también ir matando a ti mismo, Enfermando. enfermando. Wow. Sí. Oye, vámonos a algo más de fiesta, más, Ya. más cuequero. Cuéntanos un poquito tu experiencia como cantante de cueca con el grupo de las Añiñaditas. Sí. Añiñaditas, perdón. Aniñaditas. Añiñaditas. Sí. Cuéntanos un poquito, qué aprendizajes, cómo fue también participar de un grupo musical de muchas mujeres, de cantoras. Cuéntanos un poquito. Bueno, eso fue un aprendizaje gigantesco. Yo me siento muy agradecida de que me hayan invitado como a participar de ese proyecto porque en realidad creo que, bueno, el mismo hecho de La Violeta, lo que empezó a abrir como de lenguajes que yo podía habitar, porque para esa hora aprendí 4, entonces como que eso empezó a abrir un mundito muy ligado a la décima, a la cueca. Entonces en algún momento llegó esta invitación a asistir a una rueda de canto de mujeres. Ya vamos. ¿Qué le dice? ¿Qué le hace el agua al pescado? Entonces fuimos. Una raya más para esta tigresa. Claro, entonces fui y claro, y ahí las chicas me empezaron a enseñar pandero, también cajón. Y en algún momento, oye, pero hay un espacio para poder ir a cantar, ¿por qué no nos subimos arriba del escenario y cantamos? No sé qué, pero ¿cómo? No, pero las canciones que hemos ensayado. Ya, ok, ya, Paula, ¿le dais con el pandero? Ya, pero yo no me siento tan segura. No, pero dale nomás con el pandero, si es para probar. Ya, ok, ya. Ya me subí por arriba del escenario y ya estaba arriba del escenario. Toda una niñadita. Toda una niñadita, sí. Y la cosa es que, bueno, y eso fue mucho aprendizaje, como la técnica vocal, la técnica de cómo subirte arriba de un escenario, cuándo tú vas a hacer una obra de teatro, cuándo vas a subirte a cantar, es completamente distinto. Porque si bien los dos trabajan con el segundo a segundo, pero en la música tiene algo que es la métrica musical, es tan precisa que es medio segundo, ya se nota. Entonces, y uno de alguna otra manera ocupa igual su técnica de expresión corporal, pues como que igual, y las chicas era algo que me comentaban, me decían, no, pero tu expresión corporal, tú cualquier cosa lo arreglas, como que lo haces que pase piola. Entonces, pero para mí era toda una sensación igual de estar ahí muy presente. Y bueno, y además que eso estuvo muy ligado, que para mí es un lugar que tiene como de mucha sensibilidad, porque no era solo cantar cuecas por cantar cuecas, como que era algo una de las cosas que más me movilizó en su momento, como porque era subirse a decir no estamos de acuerdo con esto, creemos que estos patrones deben cambiar, creemos que las mujeres sí tenemos otros roles, creemos que tenemos que dar un avance en conjunto, porque ya no puede seguir pasando lo que pasaba y lo que cantaban algunas cuecas cuando recién se inició la cueca. O sea, hay una cueca que se llama La Corina, que habla de una mujer que mató a su marido durmiendo, pero ¿por qué mató a su marido? La Corina. O sea, esa cueca no lo canta, no pone la atención en eso, sino que pone la atención en la bruja, la mujer, que siempre busca enceguecer al hombre, no sé. Entonces, para el otro lado de la moneda. El otro lado de la moneda. Y para mí eso era algo que me motivaba mucho, porque sentía que la única forma de poder cambiar la manera en que tenemos de relacionarnos, de vincularnos, es yendo a nuestra idiosincrasia. Y si en nuestra idiosincrasia está la cueca, y la cueca narra diferentes vínculos, formas de vivir la vida, de cómo se relaciona un hombre con una mujer, con el trabajo, con la delincuencia. Entonces, de alguna otra manera, yo decía, bueno, este es un buen lugar para ir a plantear esas preguntas, como que este es el lugar necesario.
Ahora que pienso en lo que conversamos anteriormente, yo me imagino, en mi fantasía, Violeta debe estar muy contenta con tu interpretación y con lo que hiciste también con las aniñaditas. Oh, gracias. Hoy estamos llegando al final de este espacio de conversación, lo hemos pasado muy bien. Sí, muchas gracias. Y quiero saber... Queremos todo eso aquí. Queremos saber qué pasa, qué viene, qué depara para la barbarie 2024 o bueno, 2025, o no 2025. sé. Bueno, para la vida entera. Sí. Bueno, yo creo que ahora estamos en un momento donde estamos girando la obra, eso es como lo concreto en lo que estamos. Uh-huh. Bueno, y en paralelo también yo he ido escribiendo otras cosas que tengo mis inquietudes de querer montarlas. Entre eso está una obra que se llama Matria, que estamos ya como en proceso investigativo, en búsqueda de fondos, lo decimos. Pasando el dato. Pasando el dato. Pero claro, como ir por esas otras inquietudes narrativas, porque en realidad esa obra plantea bastantes inquietudes narrativas. Y formas de cómo narrar, de cómo utilizar los lenguajes, lo audiovisual, con lo callejero, con el teatro. Entonces estamos como en esas preguntas. Y además, con el equipo se adjudicó un proyecto de poder realizar el segundo Festival Memoria, porque fue uno de los proyectos que también realizamos, y que este año va a ir más enfocado a los títeres, así que eso ya se viene para el próximo año. Buenísimo. ¿Próximo o este? O este, a mí se me olvida, todavía estoy pegada en el 2023. y bueno, como yo por mi parte, como tratando de ir a investigar nuevos lenguajes, como que en eso estoy. Tengo varias imágenes ahí de fotografía que me gustaría darle vida e ir mezclando lenguaje, lo narrativo con lo fotográfico. No sé qué va a salir de ahí, pero son nuevas inquietudes y que en realidad algo que sí he aprendido en 37 años de vida es que a todo aquello que uno genera una pregunta o que genera alguna inquietud, miedo o una sensación incómoda o muy alegre, hay que ir por ello. Como decía Antonin Artaud, la vida consiste en arder en preguntas. Exactamente. Bueno, nos quedamos con esa frase y te agradecemos, Paula, toda esta conversación, que hayas aceptado esta invitación. Muchas gracias. Muchas gracias también a quienes nos estuvieron escuchando o mirando, no sabemos. Y nos despedimos en este capítulo de Azucena.